Hay un rasgo silencioso que separa la confianza genuina de la simple apariencia de seguridad. A menudo imaginamos que la confianza es hablar alto, dominar ambientes, conquistar miradas. Pero cuanto más observamos con atención, más percibimos que la verdadera confianza no hace alarde. Se manifiesta en gestos contenidos, en silencios que no necesitan ser llenados, en presencias que no buscan probar nada. El misterio está justamente ahí. Quien realmente confía en sí mismo no necesita exhibirse, porque la fuerza que lleva es interior. La psicología muestra que gran parte de la inseguridad nace de la necesidad de validación. Quien teme ser olvidado, quien tiene miedo de no ser reconocido, busca constantemente llamar la atención. Pero eso revela un vacío. La confianza verdadera es lo opuesto. Nace de una mente tranquila que no está en guerra con su propia imagen. Por eso, el confiado no grita, no exagera, no se impone por la fuerza, simplemente existe con firmeza, y esa presencia habla más alto que cualquier discurso. Esta esencia oculta se vuelve perceptible en las pequeñas situaciones de la vida. El individuo realmente confiado no siente prisa por responder, no necesita ganar todas las discusiones, no tiene urgencia por ser el centro de atención. Su seguridad está enraizada en algo que no depende de la mirada externa. Esto crea un efecto enigmático. Cuanto menos busca reconocimiento, más naturalmente es respetado. La confianza silenciosa es magnética justamente porque no necesita construirse artificialmente. Schopenhauer, en su filosofía, observaba cómo el deseo de afirmación y reconocimiento expone nuestra vulnerabilidad. Para él, la fuerza de espíritu estaba en la independencia de la mirada ajena, en la capacidad de permanecer entero incluso sin la aprobación externa. Esta visión se conecta al misterio de la confianza. El poder no está en convencer a los demás, sino en no ser esclavizado por la necesidad de convencerlos. Quien lleva esa libertad interior se vuelve naturalmente confiado. La verdadera confianza, por tanto, es invisible a los ojos apresurados. No se revela en gestos teatrales, sino en una serenidad que no se deja perturbar. Es más silencio que exhibición, más firmeza que imposición, más presencia que espectáculo. Y en esa discreción está su poder, pues nada es más enigmático que alguien que no necesita probar nada, pero que aún así transmite una fuerza incuestionable. Arthur Schopenhauer tenía una visión aguda sobre la fragilidad humana ante la opinión ajena. Para él, gran parte de las personas vive como si su existencia solo tuviera valor cuando es confirmada por los ojos de los demás. Esa dependencia de la apariencia crea un ciclo de inseguridad constante, porque la aprobación externa es inestable, sujeta a caprichos, cambios e ilusiones. Es en este punto donde se hace evidente, quien busca parecer confiado, termina revelando justamente la ausencia de esa confianza. La filosofía schopenhaueriana nos lleva a ver que el ser es siempre más profundo que el parecer. Mostrar poder no es sinónimo de poseerlo. Aquel que ostenta logros, exhibe títulos, fuerza elogios o necesita aplausos para sostenerse, en realidad está gritando para sí mismo que aún no cree en su propia fuerza. Ese ruido constante es señal de vacío. En cambio, la confianza verdadera permanece en silencio, porque no necesita testigos para existir. La psicología moderna refuerza esta visión al señalar que los comportamientos de exhibición a menudo nacen de la compensación. El individuo que se impone con arrogancia o que busca incansablemente probar su valor, en la mayoría de los casos, está intentando ocultar fragilidades internas. El paradoxo es que la fuerza genuina no necesita máscaras. Quien es confiado
De verdad, no teme ser visto como imperfecto, porque su seguridad no depende de la ilusión de ser intocable. Esta diferencia entre apariencia y esencia es uno de los mayores misterios de la confianza. Cuando buscamos solo parecer, quedamos presos a la inestabilidad de la mirada externa. Cuando simplemente somos, nada externo puede perturbar la firmeza que ya llevamos. Schopenhauer veía en esta independencia la marca de la sabiduría. No dejarse manipular por la vanidad, no perderse en la ilusión de que el valor depende de la platea. Así, la verdadera confianza es invisible a los ojos superficiales. No se construye con gestos de grandeza, sino con la serenidad de quien no necesita exhibir nada. Cuanto menos busca probar, más irradia presencia. Ese es el rasgo misterioso que transforma la confianza en algo poderoso. Su fuerza está justamente en no necesitar ser mostrada. La confianza verdadera no nace de conquistas externas, sino de un estado interior. La mente tranquila es aquella que no necesita inclinarse ante la aprobación de los demás para existir en paz. Cuando nos liberamos de la ansiedad por el reconocimiento, descubrimos que la seguridad no está en la mirada ajena, sino en la claridad silenciosa de quien ya se basta. Este desapego crea un espacio raro, donde no es necesario buscar validación para sentir valor. Y es justamente en ese vacío de necesidad donde la confianza florece con más fuerza. La psicología explica que la dependencia de la aprobación es una de las mayores fuentes de inseguridad. Quien vive para agradar se convierte en prisionero de expectativas externas, moldeándose a lo que imaginan de él. El resultado es una vida fragmentada, construida para satisfacer miradas en vez de reflejar la propia esencia. En cambio, el desapego de esa búsqueda crea independencia emocional, y la confianza pasa a ser una consecuencia natural de esa libertad. Es un estado en que el silencio interior habla más alto que cualquier aplauso. Este desapego, sin embargo, no significa frialdad o indiferencia. Al contrario, es una forma de presencia más lúcida. La persona realmente confiada no necesita rechazar al otro, pero tampoco se pierde en él. Puede escuchar críticas sin ser destruida y recibe elogios sin volverse rehén de ellos. Esta estabilidad crea una aura enigmática. Mientras la mayoría oscila según el juicio externo, el confiado permanece centrado, como si estuviera anclado en algo invisible. Schopenhauer veía en la dependencia de la opinión ajena una de las mayores debilidades humanas. Para él, la verdadera dignidad está en permanecer entero incluso cuando no somos reconocidos. Este pensamiento revela la base de la confianza genuina, la capacidad de desapegarse del ruido externo y encontrar valor en el simple hecho de existir. Esa lucidez, al contrario de la vanidad, no necesita ser exhibida porque ya es suficiente en sí misma. La mente tranquila es el rasgo más poderoso de quien es realmente confiado. No busca conquistar plateas, no necesita ganar batallas de ego, no se desgasta intentando probar constantemente su valor. Simplemente es. Y en ese ser silencioso, radiante e independiente está la raíz de una confianza que no puede ser perturbada. Hay un paradoxo enigmático en la naturaleza de la confianza. Cuanto menos alguien busca dominar, más poder irradia. La verdadera fuerza no está en la imposición, sino en la presencia. Quien necesita probar superioridad revela inseguridad, porque depende de la sumisión del otro para sentirse fuerte. En cambio, quien es realmente confiado no necesita disputar terreno, no necesita controlar la situación, no necesita aplastar a nadie para afirmarse. Su poder nace de la tranquilidad de no estar en guerra. La psicología del comportamiento humano muestra que la necesidad de controlar es un reflejo del miedo.
Quien teme perder intenta mantener todo bajo vigilancia, como si la vida fuera una batalla constante. Pero este esfuerzo solo revela fragilidad. El individuo verdaderamente confiado comprende que no es posible controlar todo, y justamente por aceptar esa verdad se mueve con más ligereza. No lucha por dominar el ambiente, sino que lo transforma simplemente por estar en él. Este paradoxo se percibe en las relaciones humanas. Mientras algunos buscan imponerse por la fuerza de la voz, por el peso de la autoridad o por el miedo, otros conquistan respeto por el silencio sereno, por la firmeza discreta, por la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Este segundo tipo, sin buscar dominio, ejerce una influencia mucho mayor. La confianza no se alimenta de miedo, sino de claridad, y esa claridad es irresistible. Schopenhauer decía que gran parte de la lucha por el poder es solo vanidad disfrazada. El deseo de someter es, en realidad, señal de dependencia, pues el valor propio solo se sostiene en la medida en que el otro es disminuido. El confiado, sin embargo, no necesita eso. Su poder está en no competir, en no desgastarse para probar lo que ya es evidente. Esa ausencia de disputa lo hace más libre y, paradójicamente, más fuerte. El paradoxo del poder es que se revela justamente cuando no se busca. Quien confía en sí no necesita vencer para existir, no necesita controlar para sentirse seguro, no necesita exhibir para ser notado. Su fuerza está en permanecer entero, sin esfuerzo. Y es esa ausencia de necesidad lo que lo hace más poderoso que cualquier intento de dominio. Existe una energía que no puede medirse, pero que se percibe inmediatamente cuando alguien entra en un ambiente. La presencia. Quien es verdaderamente confiado no necesita llamar la atención, porque su calma ya lo hace perceptible. No compite por el espacio, no acelera sus palabras, no se apresura por probar su importancia. Su serenidad es suficiente, y es esa calma silenciosa la que se transforma en un rasgo invisible, pero profundamente poderoso. La psicología sugiere que la calma en situaciones sociales o de presión no es señal de apatía, sino de autorregulación emocional. Mientras muchos reaccionan de forma impulsiva, entregados al miedo o la ansiedad, el confiado sabe sostener el silencio y la pausa. Esta habilidad crea una impresión enigmática. Parece que nada lo perturba, que nada lo saca de su centro. Esa estabilidad atrae la confianza de los demás, porque transmite una sensación de seguridad. En el comportamiento humano, la presencia calma tiene un efecto magnético. Las personas que llevan este rasgo, naturalmente, se convierten en referencia en momentos de tensión. No es porque tengan todas las respuestas, sino porque no se dejan arrastrar por el caos. Esta postura despierta respeto y al mismo tiempo transmite una sensación de equilibrio. El poder del confiado está menos en lo que dice y más en cómo se mantiene cuando todo a su alrededor se desorganiza. Schopenhauer veía en el silencio y la introspección una forma de fuerza interior. Para él, el ruido de la ostentación era solo una máscara para la falta de sustancia. En cambio, el silencio, cuando no es vacío, es señal de profundidad. Esta visión se conecta con la psicología de la presencia. No es la ausencia de acción, sino la densidad del ser. El confiado no necesita moverse rápidamente para probar valor, porque su simple existencia ya habla por sí misma. La calma como marca invisible no puede fabricarse. Nace del interior, de la ausencia de necesidad de impresionar. Es una cualidad que se construye en la mente de quien no es esclavo de la prisa, del miedo o de la opinión ajena. Esa calma transforma la presencia en algo casi enigmático, porque, sin exigir nada, ya comanda respeto,
Y esa es una de las expresiones más puras de la verdadera confianza. El ego es inquieto. Se alimenta de la comparación, busca estar por encima, probar valor ante parámetros externos. Cuanto más se mide por los demás, más dependiente se vuelve, porque nunca hay fin en ese juego. Siempre habrá alguien más admirado, más rico, más reconocido. El confiado de verdad no necesita ese espejo, porque su seguridad no está en lo que se refleja, sino en lo que ya existe dentro de sí. Ese es el punto en que la confianza deja de ser performance y se transforma en esencia. La psicología explica que la comparación constante es una de las mayores causas de ansiedad e insatisfacción. El mirar hacia afuera impide que veamos el propio valor. En cambio, quien encuentra firmeza en su esencia no necesita probar nada, ni vivir en disputa. Esa independencia no es arrogancia, sino claridad. La mente liberada del juego de las comparaciones descubre que no existe un estándar único de grandeza y que cada ser humano tiene su propia medida de valor. Este estado crea una serenidad rara. Mientras el ego busca vencer, la esencia simplemente es. El confiado genuino no siente urgencia por destacar, porque su presencia ya lleva autenticidad. Puede admirar los logros ajenos sin sentirse disminuido, porque no ve la vida como una escalera donde unos necesitan subir sobre otros. Esta liberación de la comparación abre espacio para relaciones más ligeras, para elecciones más auténticas, para un modo de existir más verdadero. Schopenhauer veía en el deseo de reconocimiento una de las formas más peligrosas de esclavitud. Para él, la vanidad no era señal de fuerza, sino de debilidad, pues dependía completamente de la opinión ajena. Esta visión filosófica nos lleva a comprender que la confianza genuina nace justamente en el desapego de la vanidad. Cuando dejamos de medir el valor por la mirada externa, descubrimos la profundidad de lo que realmente somos. Entre ego y esencia, el confiado elige permanecer en la esencia. No necesita competir, no necesita ganar disputas imaginarias, no necesita buscar aplausos para sentirse entero. Su fuerza está en no necesitar más probar, y es esa ausencia de necesidad lo que hace su confianza tan misteriosa como inquebrantable. En las relaciones humanas, la confianza verdadera se revela de forma aún más misteriosa. Mientras muchos buscan probar su valor para ser aceptados, el realmente confiado no necesita esa exhibición. Se conecta sin intentar impresionar, habla sin la urgencia de convencer, permanece sin miedo a ser olvidado. Esta postura crea vínculos más profundos, porque no están construidos en la necesidad, sino en la autenticidad. El otro percibe, incluso sin palabras, que está ante alguien que no exige, solo es. La psicología muestra que la inseguridad es una de las fuerzas más destructivas en las relaciones. Genera celos, dependencia, necesidad de validación constante. El confiado, por el contrario, no aprisiona al otro con exigencias, ni intenta manipular situaciones para mantener su posición. Comprende que el vínculo más fuerte es el que nace de la libertad. Esa libertad crea una atmósfera de respeto y admiración, porque estar al lado de alguien que no necesita probar nada es, en sí mismo, un alivio. Esta confianza silenciosa también se manifiesta en momentos de conflicto. Mientras la inseguridad reacciona con agresividad o defensiva, el confiado sostiene el silencio cuando es necesario, habla con claridad cuando es oportuno y no teme perder, porque sabe que no depende de la mirada del otro para existir. Esta estabilidad emocional transforma las relaciones, porque inspira seguridad y evita la necesidad de juegos de poder.
Schopenhauer creía que mucho del sufrimiento humano venía del intento de poseer, controlar y atrapar al otro. Para él, el apego excesivo en las relaciones era solo otra forma de esclavitud de la voluntad. El confiado, en cambio, encarna lo opuesto. No necesita atrapar, porque su presencia ya es suficiente. No exige cadenas, porque sabe que el vínculo verdadero no se sostiene en la fuerza, sino en la elección libre de estar juntos. El misterio de este rasgo es que justamente por no exigir nada, el confiado termina recibiendo más. No necesita mendigar respeto, porque lo transmite naturalmente. No necesita exigir amor, porque su autenticidad lo inspira. En las relaciones humanas, la confianza silenciosa es el lazo invisible que sostiene vínculos sólidos, porque no se alimenta de pruebas, sino de verdad. Al final de este viaje, el rasgo más poderoso de la confianza verdadera no está en el control, en la fuerza aparente o en la necesidad de impresionar. Está en la autenticidad. Ser confiado es, sobre todo, ser entero. Es no ponerse máscaras para agradar, no distorsionar la propia esencia para encajar en las expectativas del mundo. Quien encuentra esa autenticidad ya no necesita probar nada, porque su simple presencia lleva la fuerza de lo real, y nada es más magnético que lo real. La autenticidad es lo opuesto a la performance. Mientras muchos gastan energía para parecer confiados, el auténtico solo vive su verdad. Acepta su vulnerabilidad, reconoce sus limitaciones, pero no se esconde de ellas. Y justamente por no esconderse, se vuelve inquebrantable. La confianza no es un disfraz perfecto, sino una coherencia entre lo que se es y lo que se muestra. Esa coherencia crea un impacto silencioso, porque la verdad siempre transmite más fuerza que cualquier espectáculo. La psicología muestra que cuando vivimos de forma auténtica, reducimos la disonancia interna, esa tensión de tener que sostener una imagen distinta de lo que realmente somos. Esa libertad interna genera calma, y de esa calma nace el magnetismo de la confianza. El individuo que es auténtico no necesita el peso de las comparaciones, porque ya encontró en su propio ser un eje firme. Su fuerza está en la simplicidad de existir sin artificios. Schopenhauer veía en el desapego de las ilusiones una forma de lucidez. Creía que la sabiduría estaba en reconocer la realidad sin perderse en máscaras. Esta idea se conecta directamente con la confianza. Ser auténtico es abandonar la ilusión de que necesitamos parecer más de lo que somos. Es aceptar la vida como es y en ese gesto asumir la propia verdad sin miedo. Ese es el rasgo final, el punto donde la confianza deja de ser buscada y se convierte en un estado natural. Y así, la confianza verdadera se revela, silenciosa, serena, auténtica. No necesita escenario, no exige pruebas, no busca dominio. Solo existe, y justamente por existir en su forma más pura, se vuelve poderosa. Ese es el misterio de la verdadera confianza. Cuanto menos necesita parecer, más se vuelve incontestable. Y si quieres seguir explorando reflexiones como esta, aprovecha los otros videos que ya están apareciendo en la pantalla y sigue profundizando en tu viaje de conciencia y autoconocimiento.